Bueno, hermanos, seguimos en esta experiencia de crecimiento y de estudio, de oración, de ayunos. Como pueblo hemos sido llamados por el Señor, hermanos, a mantener en alto el estandarte en este tramo del camino, que podamos ser parte de ese remanente que sigue al Cordero por donde quiera que el Cordero va y que está cada vez buscando servirle a Dios de una mejor manera, ¿sí? Así que vamos a la palabra del Señor, hermanos, en esta hora y vamos a recordar esta promesa que encontramos aquí en el libro de Hebreos capítulo 10. El Señor nos dice, este, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Hebreos 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. No pierdan su confianza, que conlleva una gran recompensa, porque es necesaria la perseverancia para que después de hacer la voluntad de Dios obtengamos lo prometido, porque aún dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no me complaceré de él. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservar la vida. Amén. Aquí hay un llamado directo de nuestro Señor, hermanos, a perseverar. Estamos en el tiempo de la espera, o estamos en el tiempo de la búsqueda de la luz, por así decirlo. Hace 179 años los pioneros no abandonaron el estudio. Ellos, ellos entregaron el estudio y siguieron estudiando la palabra, y el Señor estaba dirigiendo sus mentes a aquello que necesitaban entender. Hace 179 años, hermanos, para esta época los pioneros estaban, ese grupito que no se rindió, ese grupito que no se echó atrás, avanzó en el estudio, y estamos llamados a imitarles, hermanos, eh, imitarles esa fe, esa confianza que ellos manifestaron, ¿verdad? Dice que el justo no mira atrás, no mira atrás para perdición, ¿sí? Retroceder, ahí es que avanzar en el nombre del Señor, mantener a veces no es fácil con el cansancio, el estrés del día, pero hermanos, el Señor nos llama a perseverar. Amén. Bienvenidos entonces a esta serie. Y estamos tomando como ejemplo, hermanos, el tema de las plataformas, el capítulo, el capítulo 60 de Primeros Escritos. Y vamos a ir allá un poco para comprender. Hemos estado mirando la historia en el libro de Hechos. Antes de ayer estudiábamos eso, para que entendamos, y lo estábamos conectando con los tres hay, según lo podemos nosotros también enfocar en el santuario, ¿verdad? El tema de los tres hay. Mucho que decir sobre esto, hermanos, y verdad que es interesante entender que estábamos mencionando también que el bautismo es una respuesta específica a un llamado específico, ¿sí? Antes del bautismo siempre ha habido un mensaje, y en respuesta a ese mensaje, la persona se bautiza.
en respuesta a un mensaje. Podemos mirarlo, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿sí? O sea, no hay bautismo sin mensaje. Hechos capítulo 2, lo estamos mirando para enfocarnos allá en primeros escritos. No hay bautismo sin mensaje, hermanos. Y usted lo puede mirar en la Biblia. Hay un mensaje que se proclama, hay una aceptación de ese mensaje, ¿ya? Y ahora entonces hay una respuesta. Dice, por ejemplo, vamos a tomar aquí Hechos capítulo 2. Esa dinámica nos va a ayudar a nosotros porque estamos hablando del bautismo en el mensaje del tercer ángel. Porque estamos hablando de estas cosas, ¿verdad? Y vamos a mirarlo aquí en cámara lenta para que nosotros nos ubiquemos en esta experiencia. El bautismo, en este caso de Hechos 2, versículo, ya lo habíamos mencionado, hay un mensaje y un llamado específico, hasta el versículo 35, 36. Por lo tanto, sepa ciertísimamente la casa de Israel, que a aquí en esta versión dice, la israelita Nazarena, que a Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho amo y Mesías. Cuando oyeron esto, se les afligió el corazón. Entonces hay una respuesta aquí, ¿sí? Hay una respuesta, ya aquí termina el sermón. Lo que Dios hizo, le recapituló el cumplimiento de las profecías. ¿Qué profecías se habían cumplido recientemente? ¿Qué profecías se habían cumplido recientemente? ¿Qué profecías habían tenido cumplimiento profético perfecto recientemente? Y aquí estamos viendo cómo el Señor comienza el sermón de Pedro. Usted lo puede analizar con tiempo. Es un sermón, es un mensaje que contiene todo lo que el Señor había hecho por ellos en ese tiempo, ¿sí? Y cómo lo había hecho, cómo se había cumplido, ¿sí? El patriarca David comenzó con toda la historia, todo lo que es el profeta, la profecía, ¿sí? Habla de la verdad presente de ese momento, lo que se estaba cumpliendo en ese momento, y se estaba predicando de lo que se estaba cumpliendo en ese momento, ¿ya? El Señor ahora, el Padre lo había hecho Señor y Mesías, y que todo lo que tenía que suceder, verso 33, así que como dice aquí, como la diestra de Elohim lo exaltó y recibió del Padre el Espíritu de santidad prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La gente antes de bautizarse debe ver y oír y debe entender lo que el Padre ha hecho. ¿Qué se ha cumplido de lo que el Señor había, qué cosa, hermanos? De lo que el Señor había, eh, de lo que el Señor había prometido que iba a hacer. ¿Estamos? Es importante entender esto del sermón del apóstol. Todo este resumen es un compendio de anuncios proféticos y cumplimientos proféticos. Y ahora, ¿dónde presentó, dónde presentó Pedro al Señor? ¿Sí? O sea, lo que había hecho el Señor, lo que estaba haciendo el Señor y lo que iba a hacer el Señor. Aquí dice la palabra, miren, el verso 33. Nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho. 32, ¿sí? Pues a dice Yahshua, lo resucitó Yahweh, y de eso todos nosotros somos, ¿qué cosa? Somos testigos. Está hablando del paso a paso de todo lo que el Señor había hecho recientemente,
Y ahora dice aquí, el verso 33, lo ubica en donde está el Señor. ¿Sí? ¿Dónde está el Señor? Allí. El Espíritu de Santidad, Él ha derramado lo que ustedes hoy ven y oyen. Lo lleva al presente. Y refuerza el sermón con el verso 34, Hechos 2:34. Ahora dice el verso 35, lo que el Mesías va a hacer. Hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué cosa? Por tarima de tus pies. Por lo tanto, sepa ciertísimamente la conclusión ahora, el llamado del Señor específico y conciso, ¿ya? Ustedes lo que ejecutaron en un madero, como lo había dicho, como lo había hecho el amo, ¿cierto? Y lo ha hecho, perdón, amo y Mesías. Cuando oyeron esto, sé qué cosa, hermano. ¿Cuáles son las verdades que van a afligir el corazón en el fin del tiempo? ¿Cuál es la proclamación que va a afligir el corazón de esta generación perversa en la que vivimos? Es interesante que nosotros miremos esto por aquí, eso estamos conectando aquí lo que es el primer ay aquí. Tenían que contarle a esta generación, ¿sí? Y ahora dice, oyeron esto, se afligieron de corazón y le preguntaron a Simón, ¿qué haremos? Él entonces le arrepiéntanse de lo que hicieron. Y entonces sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre del Señor, ¿verdad? Para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Aquí encontramos un llamado específico y conciso. Ahora la respuesta, pues para ustedes es la promesa para los hijos y ahora para cuantos llame el Señor. Con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortó diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa, una generación perversa. Ahora entonces, así que los que aceptaron su mensaje fueron bautizados. Primero se acepta el mensaje de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor va a hacer. Y ahora se acepta el mensaje y se agregaron ¿cuánto? Se agregaron 3,000 judíos apóstatas. Por eso necesitamos ubicarnos en el contexto, ¿sí? Judíos apóstatas que ahora ya no eran apóstatas, habían reconocido su pecado, pero recuerden que los que están predicando el mensaje en este lleno del Espíritu, los apóstoles, ellos, ellos también apostataron, pero se arrepintieron de la apostasía y ahora estaban proclamando el mensaje del Señor, ¿sí? Lo mismo pasó, hermanos, en el tramo, y aquí queremos entrar ahora. Usted puede verlo en el capítulo 3, la misma dinámica. Hay una proclamación de un mensaje claro, hermano, sencillo, correcto, ¿sí? El discurso de Pedro aquí en el capítulo 3 lleva la misma línea. Arrepiéntanse. Ahora yo sé que por ignorancia ustedes lo hicieron, como también sus gobernantes, ¿ya? Ahora dice el capítulo 3, verso 16, que viene por medio de aquel que lo ha hecho, este hombre está sano, la curación del hombre, ¿cierto? Yo sé que fue por ignorancia que ustedes lo hicieron, como también sus gobernantes. Pero Yahweh cumplió de esta manera lo que había predicho por boca de todos los profetas. Miren, hermanos, hay un mensaje cargado de anuncios proféticos y cumplimientos proféticos, ¿sí? Entonces dice por boca de todos los profetas, así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe de antemano, se les había anunciado
es necesario que el cielo lo retenga. Ahí está hablando de lo que iba a ser, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual Yahvé por boca de sus santos profetas lo han anunciado. Y aquí está el refuerzo, porque Moisés en verdad dijo, ahí ya lo hemos leído, pero quiero resaltar aquí. Así que todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado y anunciaron también de estos días, profecías. Ustedes son los hijos de los profetas. Entonces, para ustedes, en primer lugar, levantó Elohim a su siervo y lo envió para bendecirlos al apartar a cada uno de sus maldades. Entonces, si usted busca el bautismo de todos, estuvieron precedidos por una proclamación de la verdad presente. ¿Ya? Todos los bautismos del libro de Hechos fueron precedidos por una predicación, por una explicación y precedidos y fueron sucedidos por una aceptación de esa verdad y por una manifestación de esa verdad en el bautismo, en la inmersión. Ahora, ¿en qué pues fuiste ustedes bautizados? Ya aquí está la pregunta para nosotros. Vamos a mirar el libro de Hechos. Vamos a mirar el libro de Hechos capítulo, aquí mismo. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 20. Porque esta pregunta es para nosotros también, hermano. ¿Sí? Eh, Hechos, Hechos capítulo Éfeso, Pablo en Éfeso, 19. ¿Alguien lo puede leer, hermano? Versículo 2. Hechos 19, 2. El 1 y el 2. ¿Qué dice? Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró a cierto discípulo y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ajá. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Ahí Y está. cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a Amén. hablar en lenguas y a profetizar. Muy bien. Entonces, fíjense lo que está haciendo el Señor aquí en este tramo histórico, hermanos. ¿Sí? Y la pregunta es para nosotros, ¿no? Para nosotros en el 2023. ¿Ya? Encontramos aquí a ciertos discípulos, hoy nosotros, 2023. El Señor nos pregunta, ¿recibieron ustedes el espíritu de profecía cuando creyeron? ¿Cata? Estoy haciendo una aplicación. ¿Sí? ¿Qué dice? Ni siquiera hemos oído hablar que existe el espíritu de la profecía. Puede ser, puede ser. Estoy hablando esto basado en la revelación. ¿En qué creyeron los que fueron bautizados? ¿Sí? ¿En qué creyeron los que fueron bautizados en Hechos 2, en Hechos 3? Luego el bautismo de el etíope. ¿En qué creyó el etíope? En la explicación de la verdad, en la manifestación del Espíritu.
de su tiempo, y esa explicación, ¿sí? Ahora responde con el bautismo, y ahora nosotros, ¿sí? Estamos hablando de que ahora, como el Señor ha hecho más cosas, debemos creer más cosas de las que Él ha hecho, ¿sí? Entonces, miren, aquí encontramos este caso que ya lo hemos estudiado en temas anteriores, pero es buena la pregunta. ¿En qué pues fuiste bautizados? ¿En qué pues fuiste bautizados? ¿En el bautismo de los apóstoles? ¿Estamos entendiendo? O sea, me bauticé porque creí lo mismo que creyeron los apóstoles. Resulta que en el tiempo en el que estamos viviendo, el Señor ha hecho más cosas de las que hizo cuando estaban los apóstoles. En estos años, después del año 31, conteo gregoriano, el Señor ha hecho más cosas por nosotros y debemos creer en ellas. Así como ellos creyeron lo que el Señor había hecho y dicho hasta el tiempo en el que ellos vivieron, ahora nosotros tenemos que creer y aceptar y manifestar fe en lo que el Señor ha dicho y ha hecho en la historia siguiente a esa experiencia, para que nosotros tengamos una fe completa y una fe que esté a tono con el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces dice aquí, Juan ahora los lleva. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Juan bautizó ¿con qué? Con bautismo de arrepentimiento para que creyeran en qué cosa. ¿Sí? Eh, Sumergieron en la inmersión de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyera en el que había de venir después de él. Es decir, el Señor. ¿Cierto? Entonces, miren, ahora se sumergen en el nombre de quién, porque ya no era una promesa, ahora era un cumplimiento profético, porque el Señor del que predicaba Juan ya vino. Y ahora entonces, maestro, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y les impuso las manos y recibieron qué cosa, hermano, el don del Espíritu Santo. Mire, siempre el don del Espíritu estaba supeditado a una explicación de lo que Dios había hecho, de lo que estaba haciendo y de lo que iba a hacer. Y ahora en respuesta, ahora el Espíritu se derrama y confirma esa decisión. ¿Cómo se nos otorga hoy el Espíritu Santo, hermanos? En la misma condición. Si aceptamos la explicación profética de todo lo que el Señor ha hecho, si reconocemos nuestro pecado, que hemos pecado contra el Señor, porque, hermanos, el pecado de nosotros ha sido mayor que el pecado que cometieron aquellos hombres en el tiempo de la primera venida, porque ellos no tenían tanta luz como la tenemos nosotros hoy. ¿Estamos? O sea, el pecado de nosotros es mayor porque hemos rechazado mayores cosas, mayores actos divinos que la que se había desplegado hasta el tiempo del año 31. Estamos en el año 2023. Tenemos más cosas, más motivos para creer en el Señor y para creerle al Señor. Vamos al libro, hermanos, para que nos ubiquemos aquí en el libro de Primeros Escritos con este trasfondo bíblico. ¿En qué pues debimos ser sido bautizados nosotros? La pregunta es esa. Entonces aquí encontramos el bautismo de Juan. Vamos a decirlo así, hermanos, para que usted se ubique un poco. Encontramos en la historia el bautismo de Juan, ¿ya? Luego viene el bautismo apostólico. Vamos a llamarlo así, hermanos, para que usted se ubique. El bautismo, vamos a hablarlo así, el bautismo de Éfeso, listo. Aquí está hablando del bautismo de Éfeso, ¿sí? El bautismo de Éfeso. Pero resulta, hermanos, que
dice aquí, el bautismo de Éfeso. ¿Ya? El bautismo de Juan fue reemplazado por el bautismo de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, listo. Y el apóstol Pablo está aquí impartiendo el bautismo de Éfeso a la iglesia de el atrio. Juan, noten hermanos, se ubica ahora el lugar santo. Ahora ellos reciben lo que el Señor estaba haciendo por ellos en el lugar santo. Luego viene el bautismo de Esmirna. Luego viene el bautismo de Pérgamo. Luego viene el bautismo de Tiatira, de Sardis, el bautismo de Filadelfia. ¿Quiénes fueron bautizados en el bautismo de Filadelfia, hermanos? Una pregunta. Los pioneros, los reformadores. Los pioneros, hermanos. ¿Quiénes fueron bautizados en el bautismo de Sardis? Por así decirlo. ¿Cuál es la iglesia de Sardis, hermanos? Sardis, ¿cuál iglesia es? La de la Reforma. La Reforma. La de la Reforma. ¿Sí? De Lutero. Si usted hubiese vivido en el tiempo de la Reforma, debía ser bautizado en todo lo que Dios estaba haciendo y diciendo en ese tramo para su pueblo. ¿Ya? Lo mismo pasó en el tiempo de los pioneros en Filadelfia. Todo lo que Dios había hecho y estaba diciendo en el tiempo, sumado a lo que había dicho anteriormente, ahora el pueblo de Dios recibía el Espíritu Santo con base en esa declaración de fe. Ahora nosotros estamos en qué bautismo, hermano. El mensaje del tercer acto. El bautismo de la Odisea, ¿no? Estamos en el bautismo de la Odisea, haciendo este enfoque. ¿Ya? ¿Estamos en qué? Y ese es el problema de la Odisea, que está tan ciega que cree que está en Éfeso. O sea, que cree que debe creer lo que creyó la iglesia en el tiempo de Éfeso. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ese es el problema, por qué no estamos recibiendo el Espíritu Santo como deberíamos hacerlo. Porque tenemos que arrepentirnos en relación al tiempo en el que vivimos y en conexión con lo que Dios ha dicho y ha hecho en el tiempo en el que estamos viviendo. Ya si lo metemos ahora a la plataforma, entonces vamos a meterlo allí a la plataforma para entender un poco. Ayúdenos, hermanos, para el capítulo 60 de Primeros Escritos, en la parte que sigue, ahora para entender un poco esto, cómo el Señor nos está llamando hoy. Si lo hablamos desde el punto de vista de las iglesias, debiéramos estar siendo bautizados. ¿Y cómo así? ¿Qué significa ser bautizados en el mensaje de la Odisea? Significa que debo ser bautizado en el mensaje de la Odisea. O sea, tener una fe a tono con la experiencia de la Odisea. ¿Qué ha hecho el Cordero? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Y qué va a hacer? O sea, estamos en el tiempo actual. ¿Cómo así que ser bautizados, hermano? Debemos pedirle al Señor que nos bautice en el mensaje del Señor. De paso, hermano, esta clase es una clase preparación para el bautismo. Deberíamos haber aceptado todo esto así en orden y ahora creo de todo corazón, ¿sí? Ahora entonces, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Creen qué? ¿Creer en qué? Creer en lo que el Señor ha dicho y ha hecho. Hasta el tiempo en el que yo vivo. Y creer en lo que Él va a hacer en el tiempo que sigue. ¿Estamos? Entonces como estamos en el tiempo de los 3 ángeles, ¿en qué pues debemos ser bautizados? ¿En qué mensaje debemos ser bautizados, hermanos? Desde el punto de vista de los... Debemos predicar el mensaje, hacer un resumen del mensaje
exponerle, la persona debe arrepentirse de no haber creído en el mensaje y ahora lo confiesa a través del bautismo. Y si eso fuera así, hermano, ya estuviera cayendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a caer sobre unas personas que comprenden inteligentemente lo que Dios ha dicho y ya ha hecho, y que crean en lo que Él va a hacer en el tiempo en el que viven. O sea, el Espíritu Santo no se va a derramar. ¿Por qué no se derramó el Espíritu sobre los discípulos de Éfeso? Ellos habían sido bautizados, sí, pero su fe no estaba a tono con el tiempo en el que estaban viviendo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Espero que no me malinterpreten. ¿Listo? Ahora, entonces, hay un grupo que reconoce el pecado y se arrepiente del pecado, y el Señor va a usar ese grupo remanente lo va a usar para que le ayude a otros, para que vengan y participen de la experiencia. ¿Quién tiene el libro Primeros Escritos, capítulo 60, hermanos? Por favor. Pastor, ¿cómo se titula? Una firme plataforma. Ok. No lo tengo, Una pastor. ¿En firme qué parte leemos? ¿Cómo? ¿Qué parte leemos? La inicial, hermana. Vamos a iniciar, a hacerle un barrido aquí rapidito. Ya la hemos estudiado, pero esta visión tiene mucho más. Y aquí podemos nosotros mirarla, hermanos, que la iglesia, en este caso, vamos a leerla, hermana, por favor. Comience y va parando en los puntos. Vi que una compañía se mantenía en pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar su fe. Dios miraba con agrado a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. ¿Cuántos escalones? 3. 3. Ahora es importante aquí, hermano, porque usted lo puede entender. En el caso de la iglesia apostólica, también tenía ¿cuántos escalones? 3 escalones. ¿Sí? El mensaje de Juan, el mensaje de Jesús y ahora el mensaje apostólico. ¿Cuántas escalones lo conducían ellos al lugar santo? Una persona que entraba a ser parte de la iglesia apostólica tenía que creer en lo que el Señor había hecho a través de Juan. Primer escalón, el ministerio de Juan. Tenía que aceptar el ministerio de Jesús, de nuestro Señor. Y tenía que ahora creer en el derramamiento que estaban disfrutando del Espíritu. Y esa plataforma del atrio al santo, del atrio, los conducía al lugar santo. 3 escalones. Y aquí estamos viendo el cumplimiento ahora, que Dios coloca unos escalones, una escalera, para que el pueblo de él suba. Es el camino que él traza el Cordero para que el pueblo suba del mundo de la perdición al mundo de la salvación. Siga leyendo, por favor. Dijo mi ángel acompañante: hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de vital importancia. Escuche, hermano, ¿es de qué cosa? De vital importancia. ¿La verdadera comprensión de qué? De esos mensajes. Entonces, esos escalones son mensajes, ¿o no? ¿Y esos escalones qué son? Esos escalones son mensajes que el pueblo del fin tiene que aceptar para poder llegar a donde está el Cordero. ¿Sí? Siga leyendo. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente Pregunta, hermana. ¿El destino de Jerusalén dependió de cómo recibieron el mensaje que Dios mandó? Claro. Sí. Los que creyeron se salvaron. Los que no creyeron fueron muertos en la destrucción de Jerusalén. Siga leyendo. Nuevamente me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto,
Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Amén. Ahora, hermano, usted no aparece en esa plataforma por arte de magia. No es que yo llegué a la iglesia y de una estoy ahí. Esa plataforma, por eso tiene sus escalones. Usted no aparece ahí. Ay, yo ya llegué aquí a la plataforma. No, es para subir, para llegar a esa plataforma hay que subirla. Siga leyendo, hermana. Y Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. o sea, en el mensaje, encontrar defectos en el mensaje. Empezaron a revisar los mensajes. ¿Sí? ¿Cómo así? Recuerde que la plataforma son mensajes, que cada nivel, un mensaje, ¿sí? Un mensaje. Siga leyendo, hermano. Querían que se hicieran mejoras. En el Entonces mensaje, escuche, hermano, usted tiene que entender en la plataforma es la plataforma del mensaje. El mensaje. Querían que se hicieran mejoras en qué, hermanos? el mensaje. Mejoras en el... ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica cuando llegó la apostasía ya, hermanos? ¿Le hizo mejoras a qué cosa? A la ley. Al mensaje de la iglesia que Dios le había dado a la iglesia apostólica. Ahora ellos hacen mejoras y miren lo que se formó, la gran apostasía. Ahora aquí vemos nosotros el génesis de la apostasía final. Vamos a hacerle mejoras al mensaje que el Señor nos dejó bien delineado y bien marcado. Siga leyendo. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Se bajaban Pero del mensaje, se bajaban del mensaje. Escuche, se retrocedían. Interesante esto, hermanos. Cómo esto Dios nos está mostrando aquí en este caso, ¿no? Lo que Satanás iba a hacer, porque en el tiempo de la visión se estaba cumpliendo, pero es una visión continua, un presente hasta que la gracia se cierre. Siga leyendo. pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que dejaran de quejarse, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Cuando estamos peleando contra el mensaje, estamos peleando contra el Señor. Pablo, dura cosa es dar goces contra el aguijón. Estás peleando contra Dios si estás peleando contra la verdad presente. Y allí es donde ahí viene el llamado al arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? El llamado de que el grupo que sube, que llama a los de abajo a subir. Siga leyendo, hermana. Relataban la maravillosa obra que Dios había hecho, que los había conducido a la plataforma firme. Y Amén. al unísono, alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Amén. Miren la experiencia, hermano. Eso pasó allá con los apóstoles. Estaban animando a los judíos que quedaron abajo. Suban a la plataforma para que encuentren al Señor en el lugar santo. Ellos les mostraban el camino hacia donde estaba el Cordero en su tiempo. Y ellos reconocían el pecado de no haber creído en lo que Dios había dicho y hecho. Y lo mismo está sucediendo aquí en el paso del Santo al Santísimo. Ellos reconocen y ahora los que están arriba llaman a los que van debajo. Vamos para adelante, hermanos, en el nombre del Señor. El Señor perdona nuestros pecados. Lo hemos hecho por ignorancia. Dios perdona nuestras apostasías y vamos hacia adelante. Siga leyendo. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, volvían a subir a ella. Ahí está. Se me Síguele, recordó hermano. la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Ahora mire el tipo. Ahora va al tipo y ellos son el antitipo, ¿sí?
Ajá, sígale. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías, con el propósito de preparar el camino para Jesús. Entonces Juan Lo- es un tipo del primer ángel. Ahí está clarito, hermano. Juan es un tipo del primer ángel. Estamos, ¿sí? ¿Listo? Los que Dígale. rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Su Es un oposición al antitipo, mensaje. Jesús es un antitipo del segundo ángel. ¿Ya? El segundo eslabón de la plataforma que iba del atrio al lugar santo. O sea, mire cómo Dios construyó la plataforma que da del atrio al lugar santo. Siga leyendo. Su oposición al mensaje que habían predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir las pruebas más categóricas de que él era el Mesías. Satanás Ujú. indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fueran aún más lejos, a saber que rechazaran y crucificaran a Cristo. Ahí están dándole golpe a la qué? A la plataforma. Sígale. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición de Pentecostés, Ahí la está cual, entonces, note, que lo llevaba al lugar santo. ¿Sí? Sígale. la cual les habría enseñado el camino al santuario celestial. Canta al lugar santo. Esa plataforma le mostraba al pueblo de aquel tiempo el camino al lugar santo del templo celestial. Esos mensajes eran la plataforma que los conducía paso a paso hacia donde estaba el Señor en su tiempo. Sígale. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Ajá. Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial. Entonces, fíjese, hermano, ahora del atrio pasan al santo, del terrenal al celestial, a través de la plataforma. Tenían que aceptar esa fe y por eso encontramos lo que estábamos leyendo en Hechos. Hay una proclamación del mensaje donde les están poniendo los pies a los nuevos creyentes para que suban a donde está el Señor. Por eso esa explicación que hace Pedro antes del bautismo es clave para que ellos acepten el pecado, lo confiesen y se arrepientan y ahora suban a la plataforma, busquen al Cordero ya no en el terrenal, sino en el que, en el celestial. Siga leyendo, hermana. Terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas, perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. Ahí está. Una fe inútil que no sirve para nada. ¿Sí? Entonces fíjense, quedaron, Señor, Señor, ábrenos. Bueno, ahí quedaron en profundas, ¿qué cosa? En tinieblas. Tinieblas. Siga leyendo. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, Amén. pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Lo mismo pasó acá del atrio al santo, ¿sí? ¿Por qué no recibimos hoy los beneficios presentes y eternos de lo que el Señor está haciendo en el lugar santísimo? Porque fuimos dejados a veces ahora en profundas tinieblas. Y dice que ella vio a mucha gente tratando de subir al cielo por un camino diferente. Hay otra visión, ¿sí? ¿Ya? Siga leyendo, hermana. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar y crucificar a Cristo. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que lo aman y que no lo habrían negado como lo negó Pedro, ni lo habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee el corazón de todos, probó aquel amor que ellos profesaban tener hacia Jesús. Ajá. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel.
Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En lugar Ahí de está. recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo, tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que Ajá. había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí está la entrada triunfal al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? El clamor de medianoche, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Que le dio poder al segundo ángel para que ellos entraran al lugar. Por eso el clamor de medianoche en la primera visión, ¿dónde está el clamor de medianoche, hermanos? En la primera visión. ¿Ah? ¿Dónde está el clamor de medianoche en la primera visión? ¿Detrás o delante? Delante. No, está detrás. De atrás. Ah, sí, sí. La luz La luz que está detrás, el clamor de media que es la que ilumina alumbra, a los que alumbra van. los pies de los que van subiendo la plataforma para que no se estrelle, para que suba a donde está el Señor. Siga leyendo. Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Entonces, hermano, hay personas que no ven luz alguna en el mensaje del tercer ángel. O sea, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo es? Bueno, hermano, estamos aquí para eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Hermano, ¿usted está en la plataforma o está debajo o cómo estamos con la plataforma? Ni siquiera sabemos que existe una plataforma de verdad, ¿sí? Hermano, y para poder subir a donde el Señor está hoy, tenemos que subir por la qué? Que La subir por la plataforma. plataforma. Siga leyendo, hermana. Que ahí está más Vi que, claro, más. vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales habían crucificado estos mensajes, por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni Muy pueden bien, ser beneficiadas por la intercesión que Jesús realiza allí. tremendo eso. Clarito, hermano. Miren, aquí encontramos lo que son los tres ay, como lo estábamos explicando. El primer ay, ¿sí? Crucificaron al Señor allá en Jerusalén, en Asia. El segundo ay, ya pasó, ya pasó. Ahora dice Juan, el tercer ay viene pronto. Pero para el tiempo en el que estamos viviendo, hermano, el tercer ay está que termina. Porque esto es lo que estamos viendo aquí. El tercer ay está que termina, hermanos. Los hijos sinceros del Señor se dan cuenta que hemos estado crucificando al Señor al igual que lo hicieron, ¿qué cosa? Peor. ¿Por qué? Porque dice más adelante en estas visiones que los judíos tienen menos culpa que nosotros porque ellos no tenían tanta luz acerca del plan de salvación. Pregunta, ¿con qué revelación contaban los judíos en el tiempo de la primera venida? ¿Con qué revelación contaban ellos? Con la del atrio. Con el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Nosotros hoy, con qué luz contamos, hermanos? En el Con el 2023. antiguo, el nuevo y el espíritu de profecía, pastor. O sea que dice que nosotros seremos hallados con más culpa que los judíos porque estamos rechazando una mayor luz que la que ellos rechazaron. Y esto nos debe, hermanos, compugir el corazón y llevarnos a una reflexión profunda. ¿Qué lugar están teniendo para mí esta plataforma en cual estoy en el primer peldaño, ¿sí? En la del segundo, en la del qué?
En la del tercero. Aquí hay una que se llama los falsos pastores, hermana. Hay una aquí que se llama, en el Primeros Escritos, el capítulo 30, que se llama Los falsos pastores. Este capítulo es interesante que nosotros lo estudiemos. Aquí habla de una falsa plataforma. Esta hermanita. Aquí habla de una falsa plataforma y aquí terminamos, hermanos. Miren, por favor, ¿lo tiene alguien allí, hermanos? ¿Alguien lo encontró? Primeros Escritos, capítulo 30. Sí, Sí, pastor. pastor. ¿Puede leerlo, hermano John? Se me mostró que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino. Tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuertes. La verdad de Dios estaba sellada para ellos La y verdad no presente. pueden, ¿Ya? La verdad presente de Dios estaba aquí, sellada, sellada para ellos y no pueden leerla. leer la verdad presente. ¿Sí me entienden, hermanos? Miren, ahí está claro, sígale. Cuando se les interroga en cuanto al día de reposo, si es o no el verdadero sábado de la Biblia, desvían la mente hacia fábulas. Por ejemplo, hermano, aquí está hablando del sábado, ¿no? Pero resulta que la luz del tercer ángel fue creciendo, ¿sí o no? Aquí ahora usted tiene que entender que esta visión es creciente en este sentido. Sí, ¿Sí? es perdón, pastor, cuando los pastores del tiempo de Ellen White no aceptaron la verdad del sábado. Es más, te puedes referirse a los pastores también que están en las iglesias nominales evangélicas, que no aceptan la verdad del sábado. Puede referirse a ellos, ¿no? Las iglesias caídas, que llegaron a ser las iglesias caídas, ¿no? Las iglesias caídas, en esa parte ¿Por qué? se Porque refiere a ellos. cayeron de la plataforma, no aceptaron, pero es que la luz del tercer ángel fue creciendo. Y ahora, como dijo, como Juan, primero Juan, luego los apóstoles. Siga leyendo, hermano, aquí. ¿Sí? Vi que esos profetas eran como las zorras del desierto. No han subido a la brecha, no han reparado el cerco para que el pueblo de Dios pueda subsistir durante la batalla del día del Señor. Entonces, fíjese, hermano, aquí hay un trabajo para la batalla del día del qué? Del día del Señor, ¿cierto? Y aquí estamos hablando para que el pueblo de Dios, ¿sí? No han reparado el cerco para que el pueblo que pueda subsistir. Sí, hay una obra de reforma que tiene que ser hecha para que el pueblo de Dios y los pastores aquí son pieza clave. Siga leyendo. Cuando los ánimos se agitan y comienzan a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad, ellos eligen la manera más fácil de lograr su objetivo y calman el espíritu de los indagadores. ¿Cuál A una, verdad, hermano? ¿Cuál verdad? Comienzan a interrogar a estos falsos pastores acerca de la verdad presente. Ellos eligen la manera más fácil de qué. ¿Ya? Sígale. de lograr su objetivo y calman al espíritu de los indagadores, a una costa de cambiar su propia posición. La luz ha resplandecido sobre muchos de estos pastores, pero no quisieron reconocerla y han cambiado su posición y unas cuantas veces para eludir la verdad presente y evitar las conclusiones a las cuales debían llegar si continuaban sosteniendo lo que sostenían antes. O sea, ahí está el eslabón, ¿verdad? Que debemos seguir, ¿verdad? Sígale. La luz ha resplandecido. La luz ha resplandecido sobre muchos de estos pastores, pero no quisieron Adelante. reconocerla. El Pero no poder. quisieron Ajá, sígale. y han cambiado su posición unas cuantas veces para eludir la verdad presente y evitar las conclusiones a las cuales debían
llegar si continuaban sosteniendo lo que sostenían antes. El poder de la verdad presente destruyó su fundamento, pero en vez de ceder a ese poder, levantaron otra plataforma que ni aún ellos mismos les satisfacía. ¿Qué hicieron los falsos pastores? Levantaron otra plataforma. No solamente le dieron bote a la que el Señor dejó, ¿ah? Sino que, ¿qué? Tremendo, ¿cierto, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo la apostasía católica en el tiempo de la primera venida? ¿Qué hizo la apostasía católica, hermanos? ¿Puso otra plataforma o no? Sí, la levantaron, claro. ¿Puso otra plataforma la Iglesia Católica en la apostasía del lugar santo? Claro que sí, ¿Qué tan cambió el santuario de adoración del cielo, de redención del cielo, por el de la tierra. Bajó al sumo sacerdote y lo puso en Roma. Bajó todo lo del cielo y lo puso en la tierra. El perdón de los pecados ya no lo buscaban en el celestial, sino en ¿dónde? En el cura. O sea, puso otra plataforma y les animaba a la gente de que ésta los conduce al cielo por un... Es interesante lo que estamos viendo hoy, el cumplimiento, mis amados, ahora en el tiempo final. Hay otra manera, hay otra forma para llegar a donde está el Señor hoy, hermanos. Sí, claro, usted puede, bautícese ya, acéptese el Señor y ya. Cristo vino, murió y resucitó. Bueno, ¿y qué pasó luego? No, eso no importa. Lo que importa es esto y chao. Vamos para el agua. ¿Qué llamado poderoso hay aquí, hermanos, para nosotros como líderes, para nosotros como hermanos? Y no estamos aquí, estamos tratando de edificar al pueblo de Dios. Amén. No estamos para darle, no estamos como los apóstoles, no estaban dándole garrote y piedra a los judíos por lo que habían hecho. Los estaban diciendo, mire, así no era. Arrepentíos de esto y aquí el Señor nos está mostrando un camino que nos conduce a donde Él está. Porque ¿Hoy la va a idea llevar es... qué? ¿Ah? ¿Sudadera? Diario. Vamos, hermano, el micrófono, por favor. ¿Listo? Vamos, hermanos queridos, a orar en esta hora en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por tu Ore. palabra. Clamamos, Señor, para que tu presencia nos asista. Clamamos, Señor, para que esta luz alumbre nuestro camino, porque queremos llegar a donde tú estás. Queremos, Señor, entrar a donde tú estás por la fe. Queremos seguirte por la fe en el lugar santísimo. Señor, necesitamos los beneficios presentes y eternos de la obra que allí hace. Perdona, Padre, mi pecado y perdona el pecado de tu pueblo. Hemos pecado, Señor. Hemos obrado impíamente. Hemos hecho iniquidad. Te rogamos, Señor, que la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado. Señor, y que tu Espíritu nos aliente y nos ilumine para subir en esa plataforma y mantenernos allí hasta el día que vengas en gloria. Te rogamos, Señor, que ayudes a mis hermanos. Tal vez aquí hay alguien que no ha entendido, Señor, cuán importante es esto. Oramos para que resplandezca luz en medio de nuestras tinieblas y que podamos, Señor, seguirte hoy a donde tú estás hoy, con la firme convicción de que estaremos contigo para donde tú vas muy pronto, para la Nueva Jerusalén. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén.